Amén. Dios nos bendiga. Tenemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Seguimos y terminamos el capítulo 14, del versículo 66 al 72. Dice así la palabra del Señor. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se le calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Oremos por su palabra. Dios eterno de los cielos, cuántas gracias, Señor, por cuanto nos das tu palabra, un ancla para nuestra alma. Como dice, Señor, es el mapa donde podemos ver el camino hacia la vida eterna. Señor, tu palabra es nuestro anhelo. Danos hambre por tu palabra. Aviva tu pueblo, Señor, no solamente a nosotros, sino que en cada lugar que ella sea leída y exhortada. Señor, cuán necesitados estamos que tú nos des esta hambre y sed por tu palabra. Por eso te rogamos que en esta hora la bendigas, que nos dirijas con tu Espíritu Santo y que tu bendición repose en cada uno de nosotros para escucharla. Ahora, Señor, te pedimos esta compañía, la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos, ¿cierto?, viendo Marcos y, y vemos que en Marcos hay muchos eh, sermones o predicaciones de nuestro Señor Jesucristo que no están. Inclusive en la negación a Pedro es un poquito más resumida, por cuanto Lucas hace inclusive una exhortación un poquito mayor y nos da un poquito más de claridad. Por cuanto, como estábamos viendo Marcos, vemos que es, y no se nos olvide, que es el rey siervo. Entonces, está enfocado en las obras de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hace para servir. Y en este relato también está presente este rey siervo con respecto a Pedro. Hemos visto el peregrinar de nuestro Señor Jesucristo con estos 12, y uno se acuerda de las otras predicaciones. Me estaba acordando inclusive en esta hora,
hermano Gabriel cuando predicó de estos 12, la personalidad de estos apóstoles delante de la presencia de Dios. Entonces, y muchas veces nosotros tenemos de una forma, cuando no entendemos la profundidad de la palabra de Dios, la tenemos de una forma romana. Entonces, y eso es lo precioso, llegar donde se estudien doctrinas que nosotros podamos ir entendiendo lo que pasa con el caminar del cristiano. Y una de estas doctrinas es la depravación total del hombre, que todos la hemos escuchado. Y suena un poquito fuerte, ¿cierto? Depravación total. Y la gente nos podría alegar cuando la escucha de nuestra boca. Pero cuando la argumentamos bien, no hay problema con respecto a esto. Eso significa que sí, hay personas más buenas que otras y no van a llegar a pecar y son moralmente muy correctas en esta vida. Pero lo que explica esta doctrina es que la potencialidad del corazón del hombre para pecar. Y muchas veces el hombre se asombra con esto, ¿cierto? Nosotros que somos presbiterianos y somos confesionales, está nuestra confesión de Westminster. Y dice, esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. O sea, en nosotros permanece esta naturaleza caída. Y aun cuando sea perdonada y amortiguada por medio de la fe en Cristo. Sin embargo, ella y todos los efectos en ella son verdaderamente apropiados, son verdaderas y propiamente pecados. El otro punto, ¿cierto?, con respecto a la caída del hombre, capítulo 6, el cuarto dice, cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. Y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. A pesar de eso, sin embargo, por razones de corrupción que aún queda, el converso no sola ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino quiere también lo que es malo. O sea, la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer tan solo lo que es bueno cuando somos regenerados, ¿cierto? Únicamente en el estado de gloria. Ahí nosotros sabemos que existen los tres estados, lo hemos escuchado muchas veces, pero es bueno repetirlo para entender, ¿cierto?, el caminar de estos hombres. ¿Y por qué no nos asombramos con el pecado dentro de la iglesia? ¿Y por qué exhortamos y hablamos tanto del pecado, del arrepentimiento, de la fe, de volvernos a Cristo y de los frutos y todo lo que se desprende de esta doctrina? Existen tres estados que tiene el hombre, ¿cierto? Cuando es pecador, lo único que sabe es pecar, no ha venido fe ni arrepentimiento a su vida. El otro estado es cuando es salvado, que es regenerado, tiene vida de Dios y ahora busca a Dios, tiene la capacidad de buscar a Dios y hacer lo bueno en Cristo, pero también peca. Tiene esta mezcla mientras camina y permanece en esta tierra. Y su tercer estado es la glorificación, como hemos leído, ¿cierto?, en el quinto punto de la confesión. La voluntad del hombre es hecha perfecta, inmutable, libre para hacer tan solo lo que es bueno únicamente en el estado de gloria. Y eso es el anhelo de nuestras almas. El deseo de nuestras almas es agradar a aquel que nos tomó por soldado. Por eso es necesario explicarla. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El verdadero cristiano tiene conciencia de quién es. El verdadero cristiano va sufriendo, sabe que es un pobre, miserable de espíritu y que necesita de Dios. Y va llorando. Y eso es lo que significa que va llorando. No va llorando por los sufrimientos de la vida. Y eso es natural, no es malo llorar por los sufrimientos de la vida. No, en ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que está diciendo el texto, que los cristianos vamos llorando, vamos en una peregrinación a esta tierra, Señor, perdóname, Señor, he fallado, Señor, no puedo hacer tu voluntad, porque amamos la ley de Dios. Queremos hacer la ley de Dios. Ahora hay diferencia con respecto al caminar del cristiano.
y en el camino, y estas palabras son las que muchas veces a nosotros nos mueven el piso un poco. ¿En qué sentido? De hacernos meditar, de hacernos pensar en nosotros mismos, a cada uno de nosotros, y sacarnos de nuestra comodidad que muchas veces podemos estar en un estado en la iglesia. Y empezamos a depender de la carne. Si vemos a Pedro, Pedro es un gran hombre de Dios. Pedro fue privilegiado por Dios, ¿cierto? Porque el amor de Dios muchas veces se ve un poquito más exclusivo en la palabra. Y Dios es soberano para hacer esos tratos. Habían 12, pero solamente a 3 Dios le mostró la transfiguración. Habían 12, pero solamente a uno lo hizo caminar sobre las aguas. Habían 12, pero solamente uno respondía por los demás. Pedro, ¿quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no, cierto, a Pedro caminando con Jesús y con su formación judía. Vendrá el rey, gobernaremos sobre la tierra, ¿cierto? Contaminado por el pensamiento de la época. Muchas veces nosotros podemos estar equivocados en muchas cosas de la Escritura. Solamente la palabra de Dios y el escuchar con fe, el que tiene oído, oiga. ¿Se acuerda de todos los sermones que nos ha hablado el Señor con respecto a Marcos? ¿Lo ha meditado usted? Por eso es precioso que una iglesia empiece a instruirse y seguir esta serie de Marcos. Y nos damos cuenta que Pedro, a pesar de todo esto, aún no entiende. Aún no comprende. Aún necesita, y Dios usa los medios naturales como también los extraordinarios para tratar con nosotros. Y el Señor usó este medio, esta prueba, una de las pruebas más duras de Pedro. Esta es la prueba que quebrantó a Pedro, pero también que restauró a Pedro. Y que hizo otro Pedro. Por eso Dios muchas veces tiene que tratar con nosotros. ¿Cómo trata el Señor con nosotros? Por su palabra. Por su palabra. Cuando no estamos escuchando la palabra de Dios, nos puede pasar esto. Y usted podría decir, no, pero yo estoy escuchando la palabra de Dios. No, si Pedro también estaba escuchando la palabra de Dios. Inclusive hasta el momento había confirmado, inclusive había dicho, Señor, había reprendido al maestro, Señor, no muera, ¿cierto? ¿Cómo va a morir, Señor? Apártate de mí, Satanás. Pedro tuvo un trato muy especial con Dios. Nosotros lo vemos en la palabra. Cuando parte, que en el mismo capítulo 14, que nuestro Señor, por eso pasa, todo esto pasa junto. Jesús anuncia la negación de Pedro. Nos podemos devolver un poco. Cuando estaba en el monte de los Olivos, todo os escandalizaréis de mí esta noche, dice. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Escrito está, dijo nuestro Señor Jesucristo. Echó mano a la escritura. Inclusive, si Él mismo lo dice, también se va a cumplir porque Él es la palabra viva. Pero Él inclusive se tomó inclusive de la escritura, de algo mayor. Pero Pedro no estaba escuchando. Pedro no estaba escuchando la palabra del Señor. Pedro tenía un ego por las nubes. Tenía, cierto, a lo mejor el maestro trata conmigo, soy uno de los preferidos. Aquí mando yo. Quizás qué habrá pasado por el corazón de Pedro, no lo sabemos. Sabemos que inclusive se disputaban entre ellos el puesto, quién se va a sentar a la derecha, a la izquierda. Tenían esas conversaciones los apóstoles. Eran personas sujetas a pasiones igual que nosotros. No había mucha diferencia, hermano. Por eso no podemos mirar que algún cristiano pueda ser tan diferente a nosotros. Los apóstoles nos vemos todos reflejados aquí. Ahora, no sé si usted se siente reflejado con el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Pero uno se siente más identificado con Pedro y con la palabra de Dios le da más duro. Muchas veces el Señor nos hace entender que Pedro era mucho mejor que nosotros. Por eso el apóstol Pablo exclama después, cuando se le hace entender por medio de la palabra, el último,
el más malo de los pecadores. Eso es lo que nos convence la palabra de Dios cuando la escuchamos. ¿Cierto? No estaba escuchando. Heriré al pastor y las ovejas cuando el Señor le empieza a advertir a Pedro lo que va a suceder. Inclusive se lo advierte. Entonces Pedro le dijo, ¿cierto? Con ese ímpetu que caracteriza a Pedro, aunque todos se escandalicen, ¿cierto? Todo esto se van a escandalizar, Señor, se van a escandalizar. Aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no. Yo no. Y como decía, yo he predicado un parte de esto en la cárcel, y digo, y Pedro se creía choro, ¿cierto? Chorizo, de palabra, yo de palabra le dije. Cuando le digo ahora entendí, decían algunos. Ahora entendí. Sí, Pedro se creía, ¿cierto? Que él tenía un porte que era de palabra, que podía Jesús confiar en él. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Señor, yo sé más que la palabra. No, ni siquiera la palabra va a ser contra mí, porque yo voy a ir en contra de ella y voy a destruir esa palabra. Yo voy a cumplir, lo que estoy diciendo lo voy a cumplir. Eso está diciendo Pedro. Completamente orgulloso, con una estatura, ¿cierto?, superior inclusive sobre los otros apóstoles, los discípulos. Aunque ellos te nieguen, yo no, permaneceré firme. Más él con mayor insistencia, ¿cierto? Y Jesús le vuelve a decir, de cierto te digo, que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Más él, volví a insistir, dice la palabra, con mayor insistencia decía, si me fuese necesario morir, contigo no te negaré. Y después los otros, ¿qué hacían? También todos decían lo mismo, ¿cierto? Si alguien aquí dice algo que es de valor, nosotros lo vamos a decir, no, yo estoy con el hermano, con lo que dice, ¿cierto? Vamos todos a morir nomás con nuestro Señor. No, si sabemos de lo que estamos hechos, sabemos lo que hemos creído, hasta la muerte. Pedro estaba completamente seguro. ¿Estaba mintiendo Pedro? ¿Sus afirmaciones eran mentiras lo que estaba diciendo Pedro? ¿Los apóstoles estaban mintiendo? No, no estaban mintiendo. Pedro amaba a Cristo. Cuando usted se convirtió, sus palabras que estaba expresando, ese amor que nació del Señor, Señor, yo te voy a ser fiel todos los días de mi vida, eran palabras verdaderas, hermano. Son palabras verdaderas. El problema está que, por eso yo le leí al principio, la depravación del hombre. Tenemos que estar conscientes de quiénes somos. Si nosotros en esta hora a cada uno de nosotros fuera colgado el proyector, ¿cierto? Y empezara, ya hermano, le vamos a proyectar todas sus intenciones, sus pensamientos y lo que usted ha hecho ahí. ¿Saldría apiedrado, hermano? Usted sabe, respóndase a usted mismo. Respóndase a usted mismo. Por eso no podemos tener un alto concepto mayor que nuestros hermanos. En ninguna manera. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuál es tu confianza? ¿Dónde están puestos tus pies? Imagínense, ¿dónde estaba puesto? Ya lo hemos visto nosotros en la palabra del Señor. ¿Dónde estaba puesta la confianza de Pedro? En la carne. En la carne. En lo que él sabía quién era. Un hombre rudo, de pesca. Usted ha visto a los pescadores, ¿no? Yo nací en Yoyeo y siempre se decía los choros del puerto, en la jerga chilena. Los choros del puerto, ¿cierto? Aniñados, bravos, ¿cierto? Hombres de mal, rudos. Y si tengo que morirme, me muero en el mar. Así son los de puerto. No tiene que haber habido mucha diferencia. Hombres de mar, en tormenta, sabían de palabra, pero confiaba en la carne. Aún no había aprendido a confiar en Cristo. Aún no había aprendido a escuchar completamente a su Señor. Y muchas veces nosotros podemos decir, cuando nos convertimos, porque existe esto, hermano,
en las iglesias pentecostales de algunas líneas, que existe una cierta perfección, ¿cierto? Que creen en una perfección ya que van creciendo y cuando lleguen a una perfección en la tierra, inclusive algunos creen que ya cuando sean varones perfectos, ya no lo soporta la tierra, el Señor tiene que llevarse. Déjeme decirle que no es así. Todos nosotros moriremos con pecados en nuestros corazones. Así lo declara la palabra de Dios. Ninguno de los apóstoles se excluyó de los pecados. Ninguno de los apóstoles dijo yo soy mejor que otro. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos, se incluye Juan ya viejito, ¿cierto? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en Santiago 3.2 dice, ¿cierto? El otro apóstol, Jacobo, porque todos ofendemos muchas veces. Si algunos no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, el pecado está en nosotros, hermano. El punto está, ¿dónde estás poniendo todas tus fuerzas? ¿Dónde va tu arrepentimiento? Como dice en Corintios capítulo 7, versículo 10, que la tristeza que es según Dios no hay para qué arrepentirse de ella, ¿cierto? O sea, no hay que avergonzarse de esa tristeza que viene según Dios, aunque hayas pecado, aunque hayas pecado, porque es para vida, más la tristeza que es según el mundo es para muerte. ¿Se da cuenta que existe otro tipo de tristeza? ¿Existe otra forma de caminar en los caminos de Dios? Yo por lo menos he andado en las dos tristezas. No puedo decir que he andado solamente en la tristeza que es según Dios, porque muchos de nosotros hemos llorado, como decimos en la jerga, como el curado. Yo estuve inclusive que cuando me convertí, después un día pasé por la plaza y empecé a conversar con un amigo, sumido en la pasta base, y él lloraba. Y decía, maldito día en que probé este vicio, decía, en la plaza. Y yo le hablaba del Señor y conversaba las cosas, decía, maldito este día que probé este... Y lloraba con lágrimas, a mí me daba mucha tristeza. Estaba arrepentido, ¿no? Sí, sí, no, estaba arrepentido. Pero ¿dónde depositó sus lágrimas? En la conversa, en el amigo. Allí depositó sus lágrimas. Esta es la diferencia que hay en la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos el caminar de este cristiano y el pecado de Pedro, perdón, ¿cierto? Cómo se desarrolla, cómo va cayendo, no entiende. Y ahí nos damos cuenta nosotros cómo estaba Pedro. Vio todos los milagros que presenció, todo lo que hizo, que fue diferente, inclusive fue más exclusivo de otros apóstoles, pero él todavía no creía la palabra del Señor, lo que estaba profetizando, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, que era Zacarías 13:7, que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero lo precioso de esto, que inclusive tampoco escuchaba a Pedro, que dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Sí, Pedro, me negaré, pero después serán restaurados. Yo iré, ¿cierto?, hacia Galilea. No escuchaban la palabra de Dios. Lo vimos nosotros cuando estaban en el huerto, cuando Jesús estaba angustiado hasta la muerte. ¿Qué pasó con ellos? Si hubieran visto a Jesús angustiado, a quien amaban, hubieran orado. Pero ellos estaban confiados en la carne. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos confiados? Cuando nos relajamos, ¿cierto? Y ya no escuchamos la palabra del Señor. No oramos por más.
no oramos, no buscamos de Dios, no clamamos a Dios. Y empezamos a tener un alto concepto de nosotros. Empieza a cambiar nuestra visión, no logramos ver el horizonte. Entonces somos entregados a estas providencias oscuras. Y esto es lo que nos sale aquí, ¿cierto? En este intermedio que sale en Lucas. Cuando le dice Jesús, Pedro, te han pedido, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Pero tranquilo, Pedro, yo he rogado al Padre que en ti no falle la fe. Se lo dijo antes de que lo negara. Entonces, ¿qué le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Vas a ser zarandeado, Pedro. El Señor lo libró a Pedro de lo que estaba orando. Muchas veces hemos escuchado esto, nosotros sabemos la respuesta. Sí, lo libró. Pero no de pecar. No lo libró de pecar. Era necesario que Pedro fuera zarandeado. Era necesario que esta fe fuera probada. ¿Qué fe? La fe en Cristo nuestro Señor. Por eso le dice, estando Pedro bajo el patio, vino uno de las criadas del sumo sacerdote. Y aquí vemos el contraste nosotros. Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo interrogado. Nuestro Señor Jesucristo le fue dada, ¿cierto?, una cachetada dentro. Y nuestro Señor Jesucristo se mantenía sereno. Miren las condiciones. Y Pedro estaba calentándose en una fogata, ¿cierto?, de aquí, de lejito nomás, por si pasa algo. Cambiaron las circunstancias, pero se fue presionado un poquito nomás, Pedro. Un poco nomás. Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo enjuiciado, condenado a muerte. Pedro simplemente lo habían identificado. Tú también estabas con Jesús en Nazaret. Las palabras de una muchacha, ¿no? ¿Qué hace Pedro? Inmediatamente él negó diciendo, no le conozco. No sé qué dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Nosotros vemos, y la criada viéndolo otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Porque Pedro estaba empezando a negar, ¿cierto? A lo mejor si Pedro hubiera dicho, sí, soy de ellos, hasta ahí hubiera llegado, pero Pedro no, siguió insistiendo, pero él negó otra vez. Y poco después que los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo. Y tu forma de hablar, ¿cierto?, es semejante a la de ellos. Ese es un ninguneo en todos los casos, lo que estaban diciendo esos hombres. Ser Galileo significa tú no eres de la ciudad, no eres de pueblerino nomás. Tu forma de hablar te está delatando. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. Y aquí nosotros vemos este contraste cuando Pedro empieza a maldecir. ¿Qué estaba diciendo? ¿Maldiciendo contra Dios? En ninguna manera. ¿Contra qué estaba maldiciendo? Contra sí mismo. Y decía, maldiciones, ¿cierto? Podría haber dicho Pedro, Dios me maldiga, sea yo muerto. Dios y juramentar y maldecir contra él, que lo que estaba diciendo no era así. La diferencia. El gran pecado de Pedro. ¿Hay diferencia en este pecado con el de Judas? ¿Usted encuentra diferencia? Porque hay similitudes. Yo encuentro similitudes. Es tan terrible como lo que hizo Judas. Porque si Judas se hubiese arrepentido, nuestro Señor Jesucristo le hubiera dicho, Judas, esto es por ti. Tranquilo, Judas, te perdono. Pero voy a morir por ti. Y Pedro, dice la palabra de Dios, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Y uno dice, cuán grande es el pecado de Pedro. Y uno se llega a asombrar cuán grande es el pecado de Pedro. Y si nosotros nos pusiéramos en el lugar de Pedro, ¿usted hubiera negado al maestro? ¿Hasta qué punto llega nuestra autojusticia? Inclusive mirándolos de lejos. Lo más probable es que ni siquiera hubiéramos llegado al patio. Pedro tuvo la valentía por lo menos de seguir a Jesús.
Hasta ahí le llegó el valor. Nosotros hubiéramos capaz que sido los que nunca hubiéramos seguido a Cristo. Por eso esta salvación pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. ¿Qué es lo que nos queda cuando llegamos a lo mejor a este nivel de turbación? ¿Qué nos queda cuando ya empezamos a confiar en nuestra carne? ¿Qué nos queda cuando se pierde tu oración? ¿Qué nos queda cuando tu forma de oír la palabra ya no está en ti, sino que dices, no, yo voy a escuchar, pero no hago esto? Nosotros muchas veces inclusive negamos más a Cristo que Pedro mismo. Nuestra forma de caminar muchas veces es de negación con respecto a la palabra del Señor. El Señor nos dice que somos débiles. El Señor nos dice que el pecado está en nosotros, pero no velamos. Confiamos en nosotros mismos. No hay oración, no hay un velar, hay un autoengaño en nosotros que muchas veces creemos más en nosotros que en la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, está este ejemplo de la palabra del Señor para nosotros. Nosotros lo contrastamos con Judas, que hemos aprendido en el libro. ¿Qué pasó con Judas? Judas rechazó al maestro. Rechazó y se dio cuenta que lo que él había hecho había traicionado la sangre inocente. Y no solamente eso. Después que traicionó la sangre inocente, no creyó que la sangre inocente podía perdonar sus pecados. 2 pecados. Más Pedro, ¿qué es lo que hace Pedro? Dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que cuando cantó el gallo la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Lloraba. Y dice, lloraba amargamente. Y él, cuando usted lee las comparaciones de los sinópticos, dice que Jesús estaba allí y que cuando cantó el gallo, que nos sale aquí, ¿cierto? Porque aquí dice que se acordó. Pero en los sinópticos dice que cuando cantó el gallo, Jesús le miró. Nada más. Lo miró. Y Pedro se puso a llorar. ¿Cuántas veces nosotros negamos a Cristo? Se nos pregunta de Cristo. Muchas veces nosotros no queremos hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El Evangelio estorba. Estorba en nuestros negocios, estorba en la universidad, los que estudian. A lo mejor les va a estorbar más adelante. Decir que somos cristianos avergüenza. Pero cuando el Señor salva, por eso debemos pedirle al Señor que Él nos vuelva nuestro primer amor. ¿Usted se acuerda de su primer amor, hermano? Cuando caminaba con el Señor. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó a mí. O sea, no sé cuándo me regeneró, pero sí cuando empecé a caminar y deseaba ir al punto. Y uno tenía que ir con terno porque yo me convertí en una iglesia pentecostal. De lejos me veía un amigo que es traficante y me gritaban, ¡oh, la luz divina! Y yo feliz caminando al punto, hermano. Feliz. Pero han pasado los años. Y pasa esto, hermano. Y por eso uno se ve reflejado. Y muchas veces yo dije, Señor, uno me toca predicar esto y ¿qué es lo que hay en mí, Señor? ¿Has meditado en tu caminar? Que muchas veces has dejado de caminar hacia Cristo. Y si no hay oración, si no hay búsqueda, ¿qué te queda? Cristo. Cristo. Porque no podemos confiar ni siquiera en nuestra propia oración. Por eso inclusive lo que habíamos leído, mi alma está turbada. Señor, ten misericordia de mí. No sé cómo salir de esta turbación. ¿Qué te queda? Volver a inclinar tus lágrimas a Cristo como lo hizo Pedro. Judas puso sus lágrimas en un cordel
Y ni siquiera el cordel lo mató, sino que se cayó, no lo sostuvo y cayó sobre las rocas. Pero si hubiera ido con sus lágrimas a Cristo, Cristo lo perdona. Entonces aquí están los dos contrastes. ¿Dónde pondrás tus lágrimas? Si tu caminar ha sido pésimo, si a lo mejor estás mirando al hermano inferior a ti porque tienes un alto concepto de ti y una forma de ver el Evangelio. Porque yo podría empezar a enumerar aquí, ¿cierto?, muchas cosas y muchos pecados, y en alguno vas a caer. En alguno vas a caer. Y no lo voy a hacer, ¿cierto? No lo voy a hacer para que no se sienta identificado algún hermano. Pero yo empezaría a nombrar algún pecado y en alguno te vas a sentir identificado. No eres mejor que tu hermano. Confía en Cristo, en la justicia de Cristo. Él es el que te perdona todas tus iniquidades. Él es el perfecto. Él es el que soportó abrumadoramente la prueba que merecías tú. El juicio que merecías tú. Si tú hubieras estado en un justo juicio, lo más probable es que hubieras querido hablar, defenderte. No, yo voy hasta la muerte. Y si me hablan y me preguntan, yo no me voy a defender, voy a sentir que soy de Cristo. ¿Cuántas veces has negado a Cristo y no has venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces. Somos tan culpables como Pedro. Somos tan culpables como Pedro. Por eso, mi hermano, esa jactancia que muchas veces viene a nuestra vida, la palabra de Dios es la única que puede derribarnos. Nosotros hemos escuchado, hemos oído, ha sido abrumadora, ¿cierto?, este caminar por medio de cómo nuestro Señor estaba angustiado hasta la muerte. Imagínese nuestro Señor Jesucristo sentado en ese juicio. Y nuestro Señor Jesucristo en ese momento ya estaba sufriendo los 1000 infiernos. Y usted dirá, pero todavía no estaba siendo crucificado. No, el Señor ya estaba sufriendo los dolores de la muerte. ¿Cuáles son los dolores de la muerte? Haber sido separado de lo más amado, del Padre. Porque él ya estaba, ¿cierto? Cuando ya lo hemos escuchado, fue allí a orar y el Padre no le respondió, ya no lo escuchaba. Todo el pecado ya había sido depositado sobre él. Inclusive la negación de Pedro habría sido depositada sobre él. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito desde antes. Desde antes estaba escrito que Pedro iba a negar al Maestro. Desde antes estaba escrito que Pedro iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios está poniéndolo por escrito, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien tenga la justicia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que estando solo, desamparado, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores. Por eso nuestro Señor es digno de ser alabado y bendecido. Una de las cosas que uno se asombra en la palabra de Dios, hermanos, que uno va aprendiendo con respecto, por eso es precioso ver quién es Dios, quién es Dios. Éxodo 34, el pacto renovado. Nosotros conocemos la historia del pacto renovado, ¿cierto? Moisés va al monte, cuando desciende trae las tablas, el pueblo había pecado delante de Dios, había hecho ese becerro, y esta es la segunda vez que va al monte. La primera vez Moisés ve la gloria de Dios, pero esta segunda vez dice que descendió una nube y que Dios no se apareció a Moisés, sino que simplemente habló. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Mire, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios, va a suceder lo mismo que sucedió con Moisés. Y pasando Jehová por delante, él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, dice el texto, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Cuando nosotros escuchamos de la misericordia de Dios, esto tiene que suceder de nosotros. Cuando recibimos revelación de la palabra de Dios, esto tiene que suceder en nosotros. Adorar a Dios. Inmediatamente, ya no vio nada grande, simplemente escuchó lo que Dios estaba proclamando. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Se da cuenta lo que entiende Moisés? Dios es un Dios misericordioso. No mató a todo el pueblo, mató a 2.000 personas solamente. Debió haber consumido a todo el pueblo, pero Dios nuevamente va a renovar su pacto con Israel. ¿Qué está haciendo con Pedro? ¿Qué hace con Pedro? Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Tú sabes, Señor. Tú conoces mi corazón. 3 veces le dice. Por eso ese hombre se entregó completamente a Cristo. Porque entendió quién era Jesús, entendió completamente la misericordia de Dios y entendió que Dios no tiene por inocente al malvado. Entonces él era un malvado y Cristo había llevado su pecado. Que Cristo había cargado su pecado y por eso Cristo lo recibía nuevamente. Cristo lo perdonaba. Porque Dios no es como nosotros. En ninguna manera es como nosotros. Cristo no es como nosotros pensamos que es. Que muchas veces hemos escuchado, ¿cierto? Como el hijo pródigo en su cabeza hace un plan para volver a la casa del Padre. Pero el plan le falla, ¿cierto? No alcanzó a decir ninguna palabra. Cuando llegue a la casa de mi Padre, le diré, Padre, contra el cielo y contra ti he pecado, mas ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice la palabra del Señor que él, cuando va donde su padre, el padre estaba sentado esperando el regreso de su hijo. Y que ni siquiera él corrió, sino que el padre corrió al encuentro de su hijo. Y se le echó los brazos y lo abrazó y no alcanzó a decir palabra alguna al hijo pródigo. Él a lo mejor iba a pensar, el padre me va a reprochar todo lo que desperdició. No, ni una palabra. El padre dice, hoy hay fiesta y banquete. Pongan un vestido sobre mi hijo, pongan un anillo, porque antes estaba muerto y hoy vive. Ese Dios misericordioso, un Dios que solo da para los que creen en Él, para los que se acercan a Él. Pero para los que recurren a sus propias fuerzas, para los que quieren ir a llorar, ¿cierto?, por su condición, porque Cristo no cumple su expectativa, solamente hay juicio, hedor y expectación. Hermanos, solamente hay eso para los que no creen en Cristo. ¿Cristo cumple tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Las de Judas? ¿Cuál es la expectativa de Judas? Ser alguien dentro del reino. Este es el rey, yo voy a gobernar con él. ¿Cristo te ha prometido eso? ¿En esta tierra? ¿Esas son las expectativas? ¿Tener a lo mejor riquezas en esta vida? Sí, Dios te puede bendecir, no es malo pedir la bendición. Pero ¿qué es lo que alojas en tu corazón? ¿Lo que alojaba Judas? ¿O lo que alojaba Pedro? Después de esto, lo único que quería Pedro era el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y creyó en el perdón de Dios. Y creyó en la vida eterna. Y dio su vida como nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue crucificado al revés. Todos sabemos la historia, todos hablamos de lo mismo. De aquí para adelante no hay bendición material por los apóstoles. Hay sufrimiento. Y allí tuvo ya la oportunidad de hacer valer lo que había dicho con sus palabras. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque dejó de confiar en la carne, dejó de confiar en sus dones, dejó de confiar inclusive en su personalidad, que algunos decimos, ¿cierto? No, yo tengo buena personalidad, por mí, yo le pongo el hombre en la iglesia.
Bueno, el Señor no mira al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. Más a quién mira el Señor, al humilde, al que se humilla delante de la presencia de Dios, al contrito de corazón, al que se arrepiente delante de su presencia. Así que mis hermanos, yo le invito a acudir delante de la presencia de Cristo, a arrojar, cierto, sus cargas. Inclusive en esta hora no siente nada. Crea, crea que esa oración, aunque por muy fome que usted la entienda, porque es cierto, muchas veces cuando usted se siente a lo mejor turbado, abrumado, ni palabras salen de nuestra boca. No hay fuerza, no hay ánimo, hay angustia. No hay una fluidez de la palabra porque estamos turbados y no logramos discernir la palabra del Señor. Lo que le pasó a Pedro, probado. ¿Los hijos de Dios son probados? Sí, el Señor lo permite. Lo permitió con respecto a Pedro. Así que acudamos delante de la presencia de Dios. Le invito a ir, ¿cierto?, con una oración delante del Padre que no rechazará esto.